¿Qué tal, chicos? Espero que estén muy bien y listos para aprender acerca de uno de los temas más importantes de la historia. Anteriormente vimos la gran revolución que se dio en Estados Unidos para lograr su independencia. Pero hoy hablaremos de uno muchísimo más grande que se deshizo de todo, absolutamente todo lo establecido en el antiguo régimen, como por ejemplo el poder absoluto del rey, la Iglesia Católica, la nobleza y muchísimas cosas más que veremos a continuación en la Revolución Francesa. Esto es Tiempo para Aprender, tercero de secundaria, y comenzamos ya. Todo comienza en Francia en 1789. Ya, pero quite la Torre Eiffel, que no existía en ese entonces. Bueno, resulta que esta fue una época muy dura para el pueblo, donde no tenían ni para comprar un caramelo de limón. Pero sí fue una época bien chévere para los reyes, que se daban la gran vida y armaban tremendos tonazos en el lujosísimo Palacio de Versalles. Sí pues, los reyes estaban más preocupados por sus pelucas, carruajes, joyas y todo lo que los hiciera ver más guapos y millonarios. Pero esto no fue todo. Veamos las 3 causas que provocaron que el pueblo se rebele contra el reino francés. Por un lado estaba la causa económica. O sea, la gente en esa época intentaba cosechar más que tú cuando juegas Farmville. Pero casi todo se les moría, lo que causó una alza de precios en la poca producción de las cosechas. Y mientras esto pasaba con el pueblo, ¿sabes qué hacía el rey? Pues estaba tomando un baño en su tina de oro. La segunda causa de la revolución fue social. Aquí los burgueses estaban molestísimos con el rey porque le daban altos cargos a la nobleza, y a ellos nada de nada, a pesar de tener tan buen poder económico como los nobles. ¿Pero qué le iba a importar esto a los reyes, si ellos estaban ocupadísimos en el palacio tomando el té? Por último tenemos la causa ideológica. Claro, en esta época estaban en toda la onda de las ideas liberales, y por supuesto el pueblo se vio influenciado por todo esto, además de darse cuenta que el Estado debía respetar sus derechos. Créeme, si la canción de Freddie Mercury, I Want to Break Free, hubiese existido en ese entonces, hubiese sido el boom de esa época. Pero mientras el pueblo estaba con todas las ideas liberales rondando por sus cabezas, ¿sabes qué hacía el rey? Pues él estaba planificando su próxima fiesta en el palacio. ¿Sabes quién era el rey tan despreocupado que estaba a cargo de Francia en este tiempo? Antes de decírtelo, veamos por orden cronológico a los reyes que gobernaron Francia a partir del siglo XVI hasta antes que estalle la revolución en el siglo XVIII. El primero fue el Rey Sol, o sea, Luis XIV. Con él, Francia estuvo espectacular. Este rey era genial. El que le sigue, Luis XV, la verdad ya no fue tan chévere e hizo que Francia decaiga. Pero el que remata la mala situación de este país es este rey gordito y bonachón llamado Luis XVI, quien carecía de carácter y le hacía caso en todo a su reina austriaca, María Antonieta. No es la bruja del 71, pero el pueblo francés la veía como una verdadera bruja. Era tan antipática que le habían puesto de apodo Madame Déficit y Loba Austriaca. Ambos se casaron y ascendieron demasiado jóvenes al trono de Francia en 1774. ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos a reinar demasiado jóvenes! Guíanos y protégenos de nuestra inexperiencia. Bueno, Dios no los protegió mucho de eso, porque su inexperiencia hizo que la crisis en Francia se desate por completo. Veamos qué más pasó en esta historia. El 5 de mayo de 1789, el rey Luis XVI convocó una asamblea o reunión llamada Estados Generales, donde acudieron los 3 estamentos del antiguo régimen para tratar de solucionar el resentimiento que le tenía el pueblo a los otros 2 estamentos. Las cosas salieron muy mal, ya que siempre se favorecía al estamento de los privilegiados al momento de tomar decisiones. Los representantes del pueblo se vieron fastidiados con el sistema de votación que existía. Esta situación provocó la protesta de los representantes del tercer estado. Ellos, junto con algunos de los otros 2 estamentos, que también se encontraban en contra de este sistema, unieron fuerzas y conformaron la Asamblea Nacional el 17 de junio, considerándose así los verdaderos representantes de Francia. Oye, ¿qué paja este cuadro? Es conocido como el juramento del juego de la pelota. Pero no
no todos están levantando las manos porque prometen jugar bien al fútbol, sino porque se comprometen a estar unidos y luchar, formando así una asamblea constituyente que se mantendría hasta que en Francia se cree una constitución. Este fue un momento trascendental para la Revolución Francesa y también fue uno de los momentos que hizo temblar de miedo a Luis XVI. ¿Sabes qué es la Bastilla, no? La Bastilla era una fortaleza gigante que estaba en París, que funcionaba como una prisión real, y también era un símbolo del absolutismo monárquico. Precisamente por eso, el pueblo la asalta y demuele en un acto que sería históricamente recordado como la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789. Esto significaría el término del antiguo régimen y el inicio de la Revolución Francesa. Las noticias de esa gran rebelión llegaron a oídos del rey gordito y bonachón que nunca quiso escuchar a su pueblo. Es así que surge uno de los diálogos mejor conservados a lo largo de la historia entre Luis XVI y un mensajero. ¿Es una revuelta? ¡No, señor! ¡Esto es una revolución! París era un verdadero caos. Pobre Luis XVI. Luego de ese suceso, el 26 de agosto se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, documento que contiene principios de igualdad, libertad y fraternidad. Por otro lado, Luis XVI y su familia intentaron fugar, pero fueron capturados y después de una larga lucha, la Asamblea promulgó la Constitución de 1791, convirtiéndola en una monarquía constitucional. A partir de 1792, la revolución entró a una fase de radicalización y acabó con lo poco que quedaba del antiguo régimen. Los revolucionarios burgueses establecieron una república que pronto se tornó en una dictadura. En este año, Austria y Prusia aprovecharon la situación e invadieron Francia, pero el pueblo los enfrentó sin mucho éxito. El pueblo se molestó mucho y por eso formó una nueva asamblea. ¿Sabes cómo se llamó? La Convención, y estuvo conformada por dos grupos, los girondinos o moderados y los jacobinos o extremistas radicales. La primera fase de la Convención estuvo dominada por los girondinos. Fue aquí donde Luis XVI es sentenciado a morir en la guillotina el 21 de enero de 1793. Ellos fueron los jacobinos, bajo la dirección de este hombre, Maximilien Robespierre, tu terror. Es que en verdad fue un hombre muy pero muy radical. Alucina que esta fase también se le conoció como el periodo del terror, ya que fueron guillotinadas más de 50.000 personas, incluyendo a la loba austriaca, o sea, a la queridísima María Antonieta. Además, se dieron otras medidas como el sufragio solo masculino, la reforma agraria y la instrucción obligatoria a partir de los 12 años. ¡Imagínate! Robespierre era más malvado que el Guasón. Esto no le gustó al pueblo. Por eso, en julio de 1794, fue destituido y ejecutado. Lo bueno es que la Convención aprobó una nueva constitución en 1795. Y con esto se restablecieron muchas cosas en Francia como el sufragio por censo. Además, se crearon dos cámaras legislativas y el poder ejecutivo recayó en un directorio. Este directorio estuvo compuesto por 5 miembros. Desde sus inicios, el nuevo régimen, que era el parlamentario, tuvo que enfrentar una constante oposición sumada a una crisis económica que no tenía muy contenta a la población. Pero las cosas comenzaron a mejorar en el ámbito externo, donde comenzó a destacar la figura del joven general Napoleón Bonaparte, quien protagonizó brillantes campañas en Italia y Egipto. Él fue un hombre muy inteligente y por eso aprovechó su popularidad para dar un golpe de Estado en 1799, estableciendo un nuevo régimen llamado el Consulado. Ya hablamos sobre la Revolución Francesa, así que ahora es tu turno. ¿En qué año se inicia la Revolución Francesa? ¿1779? ¿1987? ¿O 1789? La Revolución Francesa surge en 1789 en Francia, ya que el pueblo buscaba cambiar el sistema absolutista. ¿Qué significó la toma de la Bastilla? ¿El término del antiguo régimen? ¿La falta de guardias en el lugar? ¿O la liberación de prisioneros?
La toma de la Bastilla fue el acto simbólico de declive del antiguo régimen. ¿Cuáles fueron los grupos que constituyeron la Primera República de Francia? ¿Los girondinos e independentistas? ¿Los jacobinos? ¿O los girondinos y jacobinos? Así es, los girondinos y jacobinos fueron los que constituyeron la Primera República Francesa. El primero conocido por ser de postura moderada y el segundo por ser radicalista. Hoy aprendimos que en el año 1789 estalla la Revolución Francesa. Las causas de la revolución fueron económicas, sociales e ideológicas. Luis XVI y María Antonieta fueron los reyes que gobernaron cuando estalló la revolución. El 5 de mayo de 1789 se convoca una asamblea llamada Estados Generales para que se amisten los tres estamentos: nobleza, clero y pueblo. Como no se llegó a ninguna solución, surge el juramento de la pelota el 17 de junio de 1789, que fue la promesa que hicieron los del pueblo y algunos del clero sobre no separarse hasta que en Francia se elabore una constitución. Luego de esto, el 14 de julio se inicia oficialmente la Revolución Francesa con la toma de la Bastilla. En junio de 1791 se promulga la Constitución, convirtiendo a Francia en una monarquía constitucional con separación de poderes. En 1792 se forma una nueva asamblea llamada la Convención, formada por dos grupos, los girondinos, que eran de postura moderada, y los jacobinos, que eran radicales. En la primera fase, Luis XVI fue ejecutado en la guillotina en 1793. La segunda fase estuvo liderada por Maximilien Robespierre y conocida como el Período del Terror. Por esto es destituido y ejecutado en 1794. Un año después se aprueba una nueva constitución. Se crean dos cámaras legislativas y el poder ejecutivo recae en un directorio. Ya hemos visto anteriormente los cambios tan drásticos que pueden causar las revoluciones en el mundo. Muchas veces, cuando una forma de gobierno no nos gusta o nos quita la libertad y derechos fundamentales, es necesario hacer un cambio. De la historia de la Revolución Francesa podemos darnos cuenta que es muy cierto el refrán que dice: la unión hace la fuerza. Porque eso fue lo que sucedió aquí. Todo un pueblo luchó junto para conseguir un mismo fin. Algo que deberíamos aplicar en nuestras vidas cuando creemos que se comete alguna injusticia. ¿Sabías que la Torre Eiffel fue construida para conmemorar los 100 años de la Revolución Francesa? El ingeniero Gustave Eiffel la construyó en 1889, demorando un poco más de 2 años. Esta torre de 300 metros fue utilizada en un inicio para que se realizaran experimentos científicos y por 40 años fue el edificio más grande del mundo. Ahora ya lo sabes. Un programa no es suficiente para contar todo sobre la Revolución Francesa. Este es uno de los temas más alucinantes de la historia y precisamente por eso se han hecho películas muy chéveres que fácil te gustarán ver. Te recomiendo una peli medio antigua pero muy buena llamada Historia de una Revolución. Ahí te contarán con más detalles sobre esta historia. También puedes ver María Antonieta, un peliculón basado en la historia de la reina francesa apodada Loba Austriaca. Y bueno, hemos llegado al final de este programa, pero no olvides que puedes buscarnos en nuestra página de Facebook y seguir sintonizándonos, porque aún quedan muchas cosas más por aprender. ¡Chao! En el próximo programa hablaremos acerca de la era napoleónica. ¡No te lo pierdas!